Metadato con nuestro compañero Guillermo Jeremía. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. Bueno, el número de la inflación parece consolidado en el 2%. Sí, ¿no? viste que es el número. Da la viene, impresión, pero recuperando la tendencia alcista. Julio no tiene el impacto del corrimiento del valor de del desplazamiento del dólar, un 10% hacia arriba, aunque ahora retrocedió un poco. De todas maneras, da la impresión, da la sensación de que es un número muy contenido, ¿no? Muy contenido, pero no solamente por variables de estricto cuño macroeconómico impuesto por el gobierno, sino por una lógica que el gobierno la buscó, pero la consiguió a un extremo que hoy se le está volviendo un boomerang, que es el costo del 1.9, claro. La pérdida de la capacidad adquisitiva. Licuada, absolutamente. Bueno, y ahí hay una discusión ya antes podría ser de economistas heterodoxos, ahora ortodoxos como Melconian, dice, bueno, no, tenés que tener un poco de inflación, porque si no, no tenés dinámica de la economía. Y si no tenés dinámica de la economía, tenés un problema irresuelto. Un país tiene que producir. Bueno, tampoco el descontrol de las variables, porque te vas a la hiper o a la inflación o a la hiperinflación. Ahora, en ese pendular está la realidad de todos nosotros, que es, bueno, cada uno de nosotros. Lo primero, cuando tenés que hacer algo obligadamente, arreglar un auto, lo primero que le preguntás a la persona, ¿de qué forma te puedo pagar? Tarjeteo 5 o 6 cuotas sin interés, ¿de qué forma te puedo pagar? Y hoy hay una discusión, porque todo el mundo se está endeudando como sea, hoy hay una discusión entre los propios libertarios. Los libertarios dicen, bueno, tenemos un 2% de inflación. Ahora, y las tasas que estamos pagando, que son al 6% mensual, eso no está resuelto. ¿Cómo tenemos 2% de inflación si pagamos tasa del 6%? Quiere decir que hay una inflación contenida, porque si vos tenés que tentar a inversores con un 6% es porque tu inflación no es del 2%. Ocurre algo muy similar de lo que sucedía con el kirchnerismo en la etapa de Moreno, que había una inflación supuestamente el 10% anual. Claro, sí recuerdo. Y los sindicatos arreglaban por el 25% anual. Entonces decía, ¿cuál es el número? Claro. El número puede ser que, bueno, el argumento que se dio en su momento era que como parte de la deuda que tomaron fuera del país estaba calzada con el índice de inflación interno, le dibujaban un número a los inversores externos para ahorrarse y pagar deuda, y dejaban correr la inflación interna. Bueno, pero tenés un problema. Si manipulás las estadísticas, lo tenían antes los kirchneristas con Moreno, lo tienen ahora. Total. La realidad está en el bolsillo de cada uno de nosotros cuando hablamos, lo decimos permanentemente. Es que esto termina siendo solo un número, ¿no? Porque efectivamente. Solo un número. Mira, una consultora viene midiendo la cuestión del endeudamiento. ¿Qué tipo de deuda tiene? Y a quién le piden plata los que no llegan a fin de mes. Vamos a ver, la respuesta que dieron. Estos son datos del mes de julio. Lo viene haciendo a este relevamiento la consultora mes a mes. En julio, ¿con quién se endeudaron? Con un familiar o un amigo el 47,5%, con una tarjeta de crédito el 46%, con un prestamista el 28,6%, con una entidad bancaria el 24,8%, con una cadena de electrodoméstico el 12,5%, con un plan de ahorro el 1,3%, con una fintech el 0,6%, otras maneras de endeudarse el 20,8%. Esto en julio. ¿Cuál es el dato que se destaca desde aquí? Si podemos, compañeros, volver a poner la placa. Vean que el primer lugar es con un familiar o un amigo, 47,5%. Tuviste que recurrir a tu papá, tu mamá, tu tío, primo. Dame una mano. Esa categoría en el mes de junio era tercera y estaba primero con una tarjeta de crédito, segundo con un prestamista y tercero con un familiar. En julio esa categoría creció al primer lugar y con una tarjeta de crédito y con un prestamista quedaron segundo y tercero. ¿Qué dice ese dato? Bueno, ese dato dice que la gente que estaba usando tarjeta de crédito ya agotó la capacidad de endeudamiento y la tarjeta de crédito. Y los prestamistas... Recurre a la familia, claro. Y recurre a la familia, que estaba en el tercer lugar y ahora pasó al primero.
Esa es una pésima señal, porque tampoco es que los parientes te prestan indefinidamente, claro, sí, salvo algún pariente generoso que tengas, sí. que generalmente son difíciles de hallar. No los hay. La otra pregunta que hace la consultora, ¿cree que podrá afrontar sus deudas? O sea, el escenario económico propio le da la tranquilidad, no, como se dice habitualmente, yo no tengo un problema económico, tengo un problema financiero. No tengo la plata hoy, pero la voy a tener mañana y mañana te voy a pagar. El problema mío no es económico, sino que es financiero. Bueno, vamos a ver qué respondió la gente. Sí cree que va a poder pagar las deudas solo el 20%. Mamita. No creo que pueda pagarlas a las deudas el 43,4%. Estamos mal ya, ¿eh? Y no sé si voy a poder pagarla el 36,6%. Es decir que solo tienen un problema financiero el 20%. Todos los demás tienen un problema económico. No creen que pueda pagarla y no saben si van a pagarla. Te la pido, pero no te la voy a devolver. Bueno, ahí hay también un residuo de agravamiento de la situación económica. Por más que te haya dado el 1,9% de la inflación. Vos tenés 2% de inflación y tenés un escenario de gente endeudada. No con los bancos, no con los prestamistas, sino con la familia. Sí. Porque ya los bancos y los prestamistas no le prestan más. Bueno, Guille, hablamos de la compra en los súper, ¿no? Bueno. 5 de 10 con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, esos son los bancos. Ya ahí no hay... Él cree que puede afrontar sus deudas. Van a ver ustedes cómo ha venido evolucionando mayo, junio, julio en el relevamiento realizado por la consultora. Como ustedes pueden ver, el no creo que pueda pagarlas creció, vean ustedes, del 25,5 al 43,3. O sea, viene en crecimiento. La línea azul, que está relacionada, sí, creo que voy a poder pagarlas, estaba en el 45,5, subió en junio al 58,3 y ahora cayó al 36,6. Es decir, se rompió la confianza. Ya el mayor número es no creo que pueda pagarlas. Mientras sí voy a poder pagarlas la línea de abajo que se mantiene en el 20%. Estaba en el 11, ahora pasó al 20. Esto también puede ser el manifestante de un sector de la población al que le está yendo bien y que creció del 11,1 al 20, pero la mayoría de la población está en una situación muy complicada, porque si vos sumás el 36 más el 43, ahí tenés el 80% de la población, ¿no? Que no puede o no sabe si va a poder pagar sus deudas. La pregunta del millón, ¿es la economía estúpido? ¿Va a ser la economía la que determinará el voto del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el voto de fines de octubre a nivel nacional en la Argentina? En Córdoba se hizo un sondeo de opinión, lo hizo Casa 3. Y el 60% de los cordobeses votará en el turno de octubre, porque nosotros nos votamos en septiembre, vota la provincia de Buenos Aires, el 60% votará pensando en Milei. Eso no quiere decir que lo vote a Milei. No, pero... El 60% votará pensando en Milei. O sea que va a ser determinante un parteaguas. O lo votan porque quieren que Milei siga, o lo votan... No, Milei me rompió el bolsillo, me endeudó hasta la coronilla y no quiero que siga Milei. En Córdoba es muy importante, el voto del cordobesismo, que se supone que está en ese margen restante, ¿no? El 40% restante es el voto cautivo del cordobesismo peronista o el peronismo cordobés, con Yarlora y Schiaretti. Están tranquilos en eso, porque te dice, bueno, ahora tenemos un 40%. El 60% restante o lo vota Milei o se inclina por otras opciones. O lo vota el peronismo o le da el 60% del voto a Milei, pero el 60% va a pensar en Milei a la hora de votar. ¿Usted va a pensar en Milei a la hora de votar? Yo le voy a adelantar mi respuesta, sí. También, en el bolsillo. Bien, perfecto. Gracias, Nos encontramos en las urnas. Así son las cosas.